El día que mi propia hija me dijo que era demasiado mayor para vivir en la casa que construí con mis propias manos, algo dentro de mí se quedó en silencio, pero no débil. Tengo 73 años, y casi todos los días mi casa parece un álbum de recortes viviente, la luz del sol deslizándose por los azulejos de la cocina, el aroma a lavanda que sube del jardín, el leve crujido de la vieja mecedora que mi esposo hizo antes de morir. He vivido aquí lo suficiente como para conocer cada sonido que hace este lugar, cada estación que sobrevive. Por eso lo sentí en lo más profundo de mi ser cuando algo entre mi hija Maya y yo comenzó a cambiar. Su tono se suavizó, pero su mirada se agudizó. Sus visitas se hicieron más frecuentes, aunque de alguna manera menos cálidas, como si estuviera supervisando un proyecto, no a una persona. Hay una inquietud que surge cuando alguien a quien amas ve tu vida como algo que puede reorganizar. No sabía qué planeaba, no entonces, pero podía sentir una tormenta formándose en los rincones tranquilos de mi casa, a punto de estallar. Es curioso cómo una mañana tranquila puede contener toda tu vida sin decir una palabra. Casi todos los días, antes de que el sol se ponga por completo en mi porche, me siento con una taza de té caliente y observo cómo la luz se filtra entre los robles. El vapor huele a menta piperita, recién salida de la menta que cultivo justo afuera de la ventana de mi cocina. A veces, sin siquiera pensarlo, empiezo a tararear las viejas canciones gospel que mi madre solía cantar mientras removía las ollas de Versa los domingos. Esas pequeñas rutinas familiares tienen una forma de mantenerme con los pies en la tierra, como raíces que no se sueltan ni siquiera cuando el viento empieza a tirar. No me di cuenta de que el viento ya estaba cambiando. Maya empezó a aparecer con más frecuencia, visitas sin avisar, golpes suaves que no parecían las visitas cálidas y cariñosas de su madre. Entraba con una sonrisa radiante, pero sus ojos nunca se posaban en mí mucho tiempo. Recorrían la habitación, deteniéndose en armarios, cajones, el baúl cerrado bajo mi cama que guarda décadas de historia familiar. Recorría los mostradores con la mano como si estuviera haciendo un inventario de mis cosas, no como si me estuviera vigilando. Mamá, no deberías estar haciendo todo esto sola, decía con una dulce sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tienes 73 años. Trabajas demasiado. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían envuelto como una manta cálida, la preocupación de mi propia hija, la que cargué, alimenté y crié con todo mi ser. Pero últimamente, su voz transmitía algo más, algo ensayado, como frases que practicaba en el coche antes de entrar. Como si se estuviera preparando para un público del que yo no sabía nada. Aún así, intenté apartar ese sentimiento. Me recordé a mí misma que era mi hija. Mi única hija. La misma chica que solía sentarse a mi lado en la escalera de la entrada, haciéndome preguntas sobre el mundo mientras yo le hacía trenzas pulcras. La recordé a los 16 años, con las manos en las caderas, diciéndome que era fuerte porque yo le había enseñado a hacerlo. Ese recuerdo era tan cálido que casi me hizo creer que nada había cambiado. Pero los recuerdos son cosas dulces. El presente no siempre es tan amable. Una tarde, Maya vino a casa mientras cortaba la menta cerca del porche. Pasó junto a mí, sin apenas saludar, y entró. Cuando la seguí, se quedó en el pasillo mirando el armario de la ropa blanca, con el teléfono en la mano. Lo guardó rápidamente al verme observándola. Sabes, dijo con ligereza, me preocupa que te sientas abrumado con todo este espacio. Quizás sea hora de buscar ayuda. ¿Ayuda con qué?, pregunté. Mantuve la voz serena, pero sentí una opresión en el pecho. Ella agitó la mano vagamente. Todo, mamá. Limpiar, cocinar, organizar, todo lo que antes hacía sin esfuerzo. Solía hacerlo. Esa palabra me dolió más de lo esperado. Abrí la boca para responder, pero algo en su expresión me detuvo, una impaciencia, un atisbo de fastidio. Como si ya hubiera decidido que estaba pasando apuros antes de decir una palabra. Me tragué cualquier respuesta que tuviera y pasé junto a ella, dejando que la silenciosa respuesta me la diera. Pero la inquietud persistió. Esa noche, después de que se fuera, la casa se sentía diferente. Demasiado silenciosa. Incluso el tic-tac del reloj de la cocina sonaba más fuerte, como si intentara decirme algo. Caminé de habitación en habitación, tocando el respaldo del sofá, alisando la esquina de un marco de fotos,
anclando mi vida en cosas que me habían pertenecido mucho antes de que Maya naciera. Al llegar a la encimera de la cocina, vi un trozo de papel cuidadosamente doblado por la mitad, algo que Maya debía haber olvidado. Lo recogí despacio, casi con miedo de abrirlo. El papel estaba caliente, como si lo acabaran de sostener. Cuando lo desdoblé, me quedé sin aliento. En la parte superior, escrita a mano por ella, había 5 palabras. Cosas que resolver antes de mudarse. La habitación quedó en silencio a mi alrededor. Incluso el reloj pareció detenerse un instante. ¿Mudarse? ¿Quién se mudaba? ¿Y por qué me pareció un plan al que nunca me habían invitado? Me quedé allí con la lista en la mano, con el aroma a menta de mi té todavía flotando en el aire, y sentí algo frío que me recorrió el cuerpo. Algo estaba pasando. Y lo que Maya tenía en mente. Ella no planeaba preguntarme sobre eso. Intenté fingir que la lista que Maya dejó en mi encimera era solo un error, tal vez algo que quería tirar. Pero cuando volvió la semana siguiente, cualquier esperanza se desvaneció como la lluvia en los escalones del porche. Llegó temprano por la mañana, entró sin llamar, algo que solía provocar a mí sobre lo que hacía cuando era más pequeña. Estaba sentada a la mesa con la laptop abierta, terminando una factura que ya había pagado en línea. La casa olía a avena y canela, como solía preparársela antes de ir a la escuela. Pero en el momento en que cruzó la puerta, arrugó la nariz como si algo no estuviera bien. Mamá, suspiró, te olvidaste de pagar esta cuenta otra vez. Antes de que pudiera responder, mi vecina, la señora Thompson, apareció en la puerta con un frasco de mermelada de melocotón que había traído. Se quedó paralizada al oír la voz de Maya, fuerte, regañándola, el tipo de tono que usan los niños con sus padres cuando cambian de rol mentalmente. Sentí que el calor subía por mis mejillas. No, cariño, dije en voz baja, intentando mantener la calma. Lo pagué ayer por internet. Está aquí mismo en la pantalla, sí. Pero Maya me interrumpió con una mano levantada, desestimándome como si fuera un niño que le tira de la manga. Mamá, por favor, no te confundas más, dijo, con la voz desbordante de una preocupación que no sentía. Ya hemos hablado de esto. Justo delante de mi vecino. La señora Thompson me miró preocupada, insegura, porque la semilla ya estaba plantada. Eso fue lo que me dolió. No las palabras, ni siquiera la acusación, sino la forma en que Maya la expresó con tanta seguridad que alguien más la creyó. Me tragué la vergüenza, mantuve la barbilla firme y le agradecí a la señora Thompson por la mermelada. Ella forzó una sonrisa y se disculpó cortésmente, pero pude ver la pregunta en sus ojos. ¿Estaba yo resbalándome? Cuando la puerta se cerró, me volví hacia Maya. No estoy confundida, le dije en voz baja. Y no me gusta que me hables así. Ella soltó una pequeña risa practicada, como si hubiera esperado esto. Ay, mamá, siempre te pones a la defensiva cuando te sientes abrumada. Dio un golpecito en la mesa con su uña cuidada. No pasa nada. Solo tenemos que afrontar la verdad. Pero no fue así, ¿verdad? Ella estaba empujando. Fue una narración que ella creó sin preguntarme nada. Más tarde esa tarde, la encontré afuera hablando con una vecina a la que apenas conocía. La oí susurrar lo suficientemente bajo como para parecer cariñosa, pero lo suficientemente alto como para que la oyeran. Mamá se está desmayando, Dios la bendiga. Murmuró. Solo intento protegerla. Esa frase, bendita su corazón, tiene un tono cortante cuando lo dice a alguien que no quiere decir ni una palabra. Mientras estaba junto a la ventana de la sala, observándola señalar mi casa como si fuera una carga, algo dentro de mí se quebró. No roto, todavía no, sino agrietado en ese lugar profundo y privado donde las madres guardan el amor que creían que nunca se agriaría. Esa noche, me senté solo en mi dormitorio con la lámpara proyectando una luz cálida sobre fotografías antiguas. Maya con una sonrisa desdentada, sosteniendo mi mano en su graduación de jardín de infantes. Maya dormida en mi pecho cuando estaba enferma a los 8 años. Maya llorando a los 16 porque pensó que me había decepcionado. Apreté mis dedos contra el marco de la foto y le susurré a mi yo más joven. La criaste con la verdad. No dejes que la reescriba ahora. Aún así,
La duda persistía, no sobre mi mente, sino sobre la de ella. ¿Qué la cambió? ¿Qué podía ganar ella con esto? Esas preguntas me rodeaban como sombras silenciosas que no estaba lista para nombrar en voz alta. Pero las respuestas tienen una forma de encontrarte incluso cuando no estás buscando. 2 días después, oí a Maya hablando por teléfono en el pasillo. No se dio cuenta de que me había despertado de la siesta. Su voz era baja pero firme, un tono que apenas reconocí. Sí, sí, te lo dije, susurró. Una vez firmado el papeleo, no importará lo que ella quiera. Sentí que sus palabras caían sobre mí como agua fría. ¿Papeleo? ¿Qué papeleo? ¿Y por qué de repente mis deseos dejaron de importar? El suelo bajo mis pies parecía inclinarse, no por la edad, sino por la traición que llevaba la voz de mi hija. Los días posteriores a escuchar la llamada de Maya se sintieron extrañamente vacíos. Nada de ruido ni dramatismo, solo un dolor silencioso que se instalaba en los rincones de mi casa como polvo. Intenté distraerme con pequeñas tareas, de esas que antes me reconfortaban, limpiar las encimeras, regar los helechos, revisar los frascos y las especias de la despensa. La despensa siempre fue mi lugar seguro, desde que mi abuela me enseñó a cocinar, parada junto a los viejos estantes de madera. Pero esa mañana, al alcanzar un frasco de romero seco, algo se deslizó tras la pila de conservas. Al agacharme para recogerlo, mis dedos rozaron la esquina de un sobre cerrado, amarillento, familiar e inconfundiblemente viejo. Se me cortó la respiración. Era el sobre que creía haber perdido hacía meses, el que contenía el recetario manuscrito de mi abuela. Me lo había dado el día de mi boda, diciéndome, Lorraine, estas no son solo recetas, son recordatorios de quiénes somos. Recuerdo que me reí entonces, sin comprender el peso de sus palabras. Pero cuando volví a abrir el sobre, el libro se sentía más pesado que antes, como si el tiempo hubiera estado escondiendo algo en su interior. Una sábana suelta salió volando y cayó al suelo. Al principio, pensé que era otra receta, quizás la del pastel de melocotón que guardaba como un tesoro, pero la letra era diferente. Seguía siendo suya, pero con un propósito, casi oficial. La cursiva de mi abuela, firme incluso en sus últimos años. Cuando leí esas palabras la habitación pareció inclinarse. No era una receta en absoluto. Era un conjunto de notas de propiedad, y una enmienda legal que nombraba a mí el único propietario de esta casa y del terreno que la rodea. No es copropiedad. No es herencia compartida. Mío. Escrito con su pluma descolorida, fechado hace décadas, presenciado y notariado. Se me aflojaron las rodillas, así que me senté en el suelo de la despensa con ese papel en las manos temblorosas. Un revuelo me invadió, mi abuela, inclinada sobre una olla de estofado hirviendo, me decía que la tierra no es solo tierra, sino historia. Que lo que heredamos lleva más allá de nuestros nombres. Todo este tiempo pensé que las recetas eran la herencia. Pero eran el papel de regalo. La verdad estaba escondida entre las páginas, silenciosa, deliberada, esperando el momento en que más la necesitaba. Y de repente, todo tuvo sentido. El repentino interés de Maya. Sus ojos errantes. La preocupación puesta en escena. La presión hacia la supervisión. La forma en que rondaba los cajones y las pilas de correo. La lista que dejó en mi mostrador, fría como una lista de verificación para un extraño. Ella no solo quería el control. Ella quería propiedad. Y ella sabía sobre los derechos de propiedad antes que yo. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de revelación. Maya no estaba adivinando. No sospechaba. Estaba interino, porque ya había visto algo que no debía ver. Por primera vez, noté la frecuencia con la que mi correo se perdía. ¿Cuántas llamadas nunca llegaron? ¿Cuántos sobres parecían abiertos y resellados? Lo atribuí al servicio postal, a mi propio olvido, a cualquier cosa menos a una traición. Pero la traición tiene olor. Y ese día olía a polvo, a papel viejo y a romero del frasco que había apartado. Coloqué el recetario y la enmienda con cuidado sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándolos. La caligrafía de mi abuela danzaba por la página, suaves bucles, presión cuidadosa,
casi como si susurrara desde donde quiera que estuviera. Lorraine, no dejes que te quiten lo que está destinado para ti. Mientras recorría su letra, una profunda calma me invadió, no paz, todavía no, sino una especie de firmeza que no había sentido desde que empezó todo esto. Una sensación de que tal vez no estaba confundida, abrumada ni desfalleciendo. Quizás simplemente me estaban cazando en silencio. Más tarde esa tarde, Maya entró a la casa con un tono que parecía demasiado dulce para ser real. Mamá, solo pasé a ver cómo estabas, dijo, moviéndose rápidamente de una habitación a otra y con la mirada fija como si estuviera haciendo un inventario del lugar. La observé por encima del borde de mi taza de té. Mi corazón no latía con fuerza. Estaba observando. Se detuvo en mi escritorio, con la espalda bloqueándome la vista. Oí el leve crujido del papel, suave, pausado. Maya, pregunté con voz suave. Dio un salto y se giró con una sonrisa demasiado radiante. Solo estoy ordenando. Pero cuando agarró su bolso para irse, su mano se movió demasiado rápido, demasiado nerviosa. Y fue entonces cuando lo vi, un documento doblado, medio escondido, metido en su bolso. Antes de que pudiera hacer una sola pregunta, ella salió corriendo hacia la puerta como quien escapa con un tesoro robado. Y en ese momento, mi respiración abandonó mi pecho. Porque sabía. Ella no solo estaba ocultando cosas. Ella los estaba coleccionando. Después de ver a Maya guardar ese papel doblado en su bolso, algo en mi interior se calmó, no pánico, ni rabia, sino una determinación tranquila y firme. Dejé de corregirla. Dejé de defenderme. Dejé de intentar ganar una conversación que ella ya había convertido en una actuación. En cambio, empecé a observarla como un árbol viejo observa una tormenta, sin miedo a romperse, solo esperando a ver qué ramas intentaba probar el viento. Durante los siguientes días, recorrí mi casa de forma diferente. Cada cajón que abría, cada estante que limpiaba, cada sobre que tocaba, los manejaba como pistas. Saqué carpetas que no había abierto en años, declaraciones de impuestos, historiales médicos, recibos de propiedades, incluso las viejas pólizas de seguro que guardaba por si acaso. Papeles que antes parecían tareas rutinarias, de repente se sintieron como anclas, prueba de una vida vivida con claridad y propósito. Cada documento era una migaja de pan que me llevaba de vuelta a quien realmente era, lejos de la mujer confundida y desorientada que Maya me pintaba. Primero copié las páginas del recetario, cada línea manuscrita, cada esquina manchada, cada nota al margen que mi abuela me había dejado. El aroma a papel viejo se mezcló con el suave dulzor de la nuez moscada de la despensa, y por un instante, ese recuerdo me tranquilizó. Casi podía oír a mi abuela tararear mientras cocinaba, recordándome que las recetas eran instrucciones, pero también protección. Esas páginas, con sus curvas y florituras, eran prueba de linaje, intención y amor. Y la enmienda legal escondida entre ellas, su discreta forma de transmitir fuerza. Una tarde, cuando ya tenía mis copias bien guardadas en un sobre grande de Manila, fui en coche a la oficina de la iglesia. El sol estaba bajo, suave y dorado, y su luz se reflejaba en las vidrieras. Dentro, el pasillo olía ligeramente a pulimento de limón y a himnarios antiguos, aromas reconfortantes que conocía de toda la vida. Encontré al señor Hargrove, el abogado que había servido a nuestra comunidad mucho antes de que Maya siquiera existiera. Estaba sentado tras su escritorio, el mismo escritorio de roble que había usado durante décadas, con la superficie desgastada por toda una vida de manos firmes. Cuando me vio de pie en la puerta con el sobre en la mano, su rostro se suavizó con preocupación. Lorraine, dijo con dulzura, parece que llevas algo más que papel. Me senté y le puse el sobre delante. Y creo, susurré, que mi hija está planeando algo que podría arrebatármelo todo. No me interrumpió. Simplemente abrió el sobre, se puso las gafas de leer y comenzó a estudiar los documentos con la lentitud y minuciosidad de quien comprende el peso del silencio. Observé cómo sus ojos recorrían las líneas, su expresión pasando del interés, a la concentración, a algo más difícil de definir. Mientras leía, crucé las manos sobre el regazo para evitar que me temblaran. Cada segundo se me hacía interminable. El tic-tac del reloj de pared se hacía más fuerte, y cada tic-tac me golpeaba el pecho como una pequeña advertencia.
Finalmente, se reclinó en su silla, exhaló y golpeó la enmienda de la receta con su dedo. Lorraine, dijo en voz baja, esto es significativo. Muy significativo. Una opresión se apoderó de mi pecho. No sabía si era alivio o miedo, quizá una mezcla de ambos. ¿Qué intenta hacer?, pregunté en voz baja. Dejó que los papeles reposaran entre nosotros, sus bordes brillando suavemente a la luz de la tarde. Maya está construyendo un caso, dijo. Te está presentando como un incompetente mental. Si consigue las firmas correctas, o si actúa con la suficiente rapidez, podría solicitar una tutela de emergencia. Sentí que se me cortaba la respiración. La palabra guardián resonó en mi mente, agudo y frío. Yo. La misma mujer que la crió, tuvo 2 trabajos, la financió sus estudios y le enseñó a mantenerse firme. La mujer que aún cuidaba su jardín, pagaba sus cuentas y recordaba cada cumpleaños y aniversario. Quiere controlar tus bienes, Lorraine, continuó con voz firme pero seria. ¿Y si presenta esto antes de que estés preparada? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Podrías perderlo todo de la noche a la mañana. La habitación quedó en silencio. Incluso el reloj pareció contener la respiración. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve la voz serena. ¿Y ahora qué hago, señor Hargrove? Juntó las manos, inclinándose con una mirada que transmitía compasión y advertencia. Reúne toda la verdad, dijo en voz baja. Y no le digas que te estás preparando. Sus palabras me calaron hondo, no me asustaron, sino que me ayudaron a concentrarme. Maya no se equivocaba. No era sobreprotectora. Ella estaba desesperada. Y me di cuenta de que la desesperación podía ser peligrosa. Para cuando llegué a casa de la oficina del señor Hargrove, el cielo se había teñido de ese suave tono lavanda que siempre aparece justo antes del anochecer. Normalmente me reconfortaba, me recordaba las tardes que pasaba desgranando guisantes con mi abuela en el porche, con su suave tarareo flotando en el aire. Pero esa noche, el color se sentía más pesado, como si se asentara sobre mis hombros. Entré y me senté en el borde del sofá, con las manos apoyadas en el sobremanila que ahora cargaba con el peso de toda mi historia. La verdad ya no se susurraba, estaba ante mí, clara como la luz del día. Maya no solo estaba preparando algo, ya había actuado. La voz del señor Hargrove resonó en mis oídos. Es posible que haya solicitado la tutela de emergencia. Esas palabras se me quedaron grabadas, cobrando forma con cada respiración. Tutela de emergencia. Mi propia hija intentando arrebatarme el derecho a elegir, a vivir, a pensar por mí misma. ¿Y para qué? Mientras miraba el sobre, caí en la cuenta, lenta y dolorosamente. Maya no intentaba protegerme. Intentaba usarme, mi casa, mis bienes, mi independencia, como un salvavidas para los problemas financieros que, por su orgullo, no había admitido. Recordé las llamadas telefónicas extrañas, sus visitas apresuradas, la forma en que recorría mi casa con la mirada como si estuviera pensando en su futuro. Todos esos pequeños momentos que había dejado de lado ahora se alineaban como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Cogí el recetario de mi abuela y abrí con cuidado sus páginas desgastadas. El familiar olor a vainilla, canela y tinta vieja se elevó en el aire, aromas que siempre me transportaban a las tardes de domingo en su cocina. Pasé los dedos por las notas manuscritas en los márgenes, su letra en bucle detallando medidas, sustituciones y pequeños recordatorios como, no aceleres la masa, necesita tiempo para respirar. Y escondida entre 2 páginas, como un secreto que solo guardaba para el momento oportuno, estaba la enmienda legal. Me nombraba único propietario de la propiedad. Su firma, aunque descolorida, tenía la fuerza que solo una vida de sabiduría puede dar. Ese libro no era solo un recetario, era un escudo. Mi abuela debió saber que algún día tendría que defender no solo mi hogar, sino también mi dignidad. Apreté el libro suavemente contra mi pecho, dejando que su presencia me tranquilizara. Cuando volví a ver al señor Hargrove, trató el recetario como si fuera una escritura sagrada. Lo colocó cuidadosamente sobre su escritorio, examinando la enmienda con meticuloso cuidado. Y esto, dijo en voz baja, tocando la página, es con lo que su hija no contaba.
No alzó la voz ni se regodeó. Simplemente comenzó a construir el argumento más silencioso y sólido que jamás había visto, pieza por pieza, como quien restaura una reliquia familiar con paciencia y respeto. Mientras él trabajaba, me senté en silencio, dejando que mi corazón se calmara. Pensé en todos los años que me había entregado a Maya, cumpleaños, obras de teatro, rodillas raspadas, charlas nocturnas, sacrificios que ella ni siquiera conocía. Pensé en el orgullo que sentía al verla crecer y convertirse en mujer. Y ahora, aquí estábamos. Madre e hija, en lados opuestos de la verdad. El pico emocional llegó de repente, como una punzada inesperada. Me di cuenta de que Maya estaba dispuesta a pintarme de incompetente, confundida, incluso inestable, solo para poder tener la escritura de esta casa. La idea me quemó. No por la casa en sí, sino por la facilidad con la que intentó borrar todo lo que había vivido, construido y cuidado. Aún así, me recordé que debía respirar. Mi abuela siempre decía, la fuerza no es ruidosa, cariño. Se mantiene en pie incluso en silencio. Así que me senté más erguida, tranquilicé mi corazón y dejé que el señor Hargrove recopilara cada detalle. Para cuando regresé a casa esa noche, el aire había refrescado. Las campanillas de mi porche repiqueteaban suavemente con la brisa, casi como una advertencia, o tal vez un recordatorio. Nada más entrar, vi que deslizaban un sobre por debajo de la puerta. Mi nombre estaba escrito con una letra desconocida. Sentí un nudo en el estómago incluso antes de abrirlo. Dentro había un aviso. Una carta formal. Maya había programado una evaluación en el hogar. Para él a la mañana siguiente. Mis manos temblaban alrededor del papel, pero mantuve mi respiración lenta y constante. Entonces, ella se movía rápido. Más rápido de lo que pensaba. Apenas dormí la noche anterior a la evaluación. El aviso estaba en la mesa de mi cocina. Sus bordes afilados reflejaban la luz de la mañana cada vez que pasaba. Me recordó a una cuchilla, no una para cortar carne, sino para cortar dignidad. Sin embargo, mientras un leve dolor me latía en el pecho, seguía oyendo la voz de mi abuela susurrando, la verdad no necesita gritarse. Simplemente se mantiene, así que yo también me puse de pie. Preparé mi casa como ella preparaba sus cenas dominicales, despacio, con intención, con manos que sabían exactamente lo que hacían. La evaluadora llegó temprano a la mañana siguiente, una mujer amable con ojos cansados que sugerían haber visto demasiadas familias destrozadas por el miedo, la codicia o la incomprensión. Me habló con respeto, me preguntó con atención y observó todo, desde cómo caminaba hasta cómo preparaba el té y cómo recitaba las fechas de los cumpleaños de mis nietos. Respondí con calma y firmeza, porque la verdad no se tambalea. Tomó notas en su carpeta, asintiendo sutilmente, como si ya intuyera que la historia que le habían contado no coincidía con la de la mujer que tenía frente a ella. Los días siguientes transcurrieron como agua lenta, tranquilos pero persistentes. Se presentaron los documentos. Se programaron las audiencias. Y, por fin, se fijó la fecha del juicio. Doblé la notificación y la metí dentro del recetario, justo entre las páginas del pastel de durazno y el pan de maíz, como si colocarla allí me diera la fuerza de las generaciones anteriores. Cuando por fin llegó la mañana de la audiencia, sentí algo extraño, algo cercano a la paz. Me vestí con cuidado, alisándome la blusa azul marino y ajustándome la bufanda. No me temblaban las manos. Mis pasos no vacilaban. Para cuando salí a recibir al señor Hargrove, que me esperaba en su viejo y fiel sedán, me sentí arraigada, como si me hubieran echado raíces de la noche a la mañana. El juzgado estaba frío, como suele ser, paredes estériles, suelos pulidos, el eco de los pasos. Pero yo llevaba conmigo un calor, el libro de recetas de mi abuela, ligeramente apoyado contra mi pecho, la tinta descolorida de su escritura apretada contra mi corazón. Cuando entramos en la sala, Maya ya estaba allí. Al principio no me miró. Quizás no podía. Tomé asiento, inhalé lentamente y dejé que el silencio me rodeara. La audiencia comenzó. Los testigos dieron un paso al frente, vecinos que me habían visto trabajando en el jardín cada mañana, cantando mientras regaba la albahaca y cargando la compra con facilidad. La evaluadora testificó a continuación. Su voz era firme,
profesional, pero compasiva. La señora Wilson está mentalmente sana, dijo. Es plenamente capaz de vivir de forma independiente. No hay indicios de deterioro cognitivo. Observé a Maya moverse en su asiento y sus hombros se tensaban con cada palabra. Luego llegaron los documentos, mis documentos. Los que ella nunca esperó que encontrara. La enmienda legal guardada en el recetario, las cartas que escondió, la solicitud de evaluación que presentó a mis espaldas. Cada objeto sobre la mesa desmontaba otra capa de su plan, hasta que la verdad quedó al descubierto entre nosotros. No la fulminé con la mirada. No susurré ira. Solo me miré las manos y sentí una profunda y cansada tristeza que me invadía. No de la que quita la esperanza, sino de la que marca el final de un largo camino que nunca quisiste recorrer. El juez se inclinó hacia adelante, con voz baja pero firme. Señora Maya Wilson, comenzó, su petición queda desestimada. Lo que veo aquí no es preocupación por el bienestar de su madre, sino un intento de coerción y control. Los ojos de Maya finalmente se encontraron con los míos. Y en ellos, no vi victoria ni ira, vi a una niña asustada, la misma que solía meterse en mi cama durante las tormentas y aferrarse a mi brazo hasta que los relámpagos paraban. Pero algunas tormentas debemos dejar que nuestros seres queridos las afronten solos. El juez me concedió plena protección legal sobre mi vivienda y mis bienes. Sin tutela. Sin injerencias. Sin más peticiones sin pruebas que el tribunal considerara creíbles. Se acabó. Ni en voz alta ni triunfalmente. En silencio. Como suele ser la justicia. Al salir, el sol de la tarde me calentaba la cara. Más cálido que en semanas. Caminé lentamente hacia los escalones, sintiendo cada uno bajo mis pies, firme como un latido. La brisa me acarició el borde de la bufanda, levantándola con suavidad, casi juguetonamente. Al final de las escaleras del juzgado, cerré los ojos y dejé que la luz me invadiera. Se olvidó que le enseñé a usar la fuerza, susurré, y todavía recuerdo cómo usar la mía. Luego caminé hacia mi futuro de la misma manera que entré en esa sala del tribunal, tranquilo, firme, imperturbable. Porque la fuerza, la verdadera fuerza, no siempre ruge. A veces, simplemente regresa a casa.